Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno reencontrarnos acá otro miércoles de Ecoparty Summer Workshop. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Benja, estoy parte del equipo de comunicación de la ECO y bueno, como todos los miércoles, soy el encargado de abrir una nueva transmisión de lo que son estos workshops que estamos trayendo para toda la comunidad de la ECO y para toda aquella persona interesada en profundizar sus conocimientos en ciberseguridad, en hacking y bueno, en todo esto, este maravilloso mundo de la Ecoparty, que además, de nuevo, lo digo todas las semanas, pero lo voy a repetir, después de ese gran reencuentro que tuvimos en noviembre, de ese gran reencuentro presencial, este año comenzamos pues con las expectativas muy altas y con muchos planes para seguir ofreciendo a la comunidad pues lo mejor para que siga creciendo y para que se siga difundiendo el conocimiento en ciberseguridad. Debo decir también que hemos tenido récord de audiencia en Twitch, las primeras dos ediciones, las primeras dos entregas de este año. Estamos también por eso muy contentos y muy agradecidos. Sigan recomendando a sus amigos, a sus colegas, a todos, porque de nuevo esto lo hacemos por ustedes, por la comunidad, para seguir, nada, para que siga creciendo y para que el conocimiento se siga democratizando. No quería dejar de decir eso, así que gracias y que siga el aguante. Bueno, no quiero extenderme mucho. Voy a hacer algunas aclaraciones y ya vamos con Dani y con Diego que están listos para comenzar el workshop. Les recordamos que si desean obtener certificado de asistencia, tienen que registrarse en el evento en Eventbrite, que allí mi compañera Ornella va a estar compartiendo el enlace en caso de que no se hayan registrado. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué ya estoy acá? ¿Para qué necesito registrarme? Bueno, es muy fácil, simplemente para poder tener sus nombres y dirección de mail y poderles hacer llegar el certificado digital. Es simplemente por eso. Si no, pues no hace falta que lo hagan. Todas sus dudas y consultas las pueden ir escribiendo en el chat. Ahí va a estar Diego pendiente y comunicándose con Daniel, así que nada, va a ser muy interactivo esto, o sea, cualquier pregunta la van haciendo ahí en el chat y en algún momento, nada, Daniel se tomará el tiempo para responder las dudas. Y bueno, nosotros vamos a estar muy atentos también al chat en caso de que se vaya el audio, de que haya algún problema técnico, ustedes avísennos que vamos a estar súper atentos para, en caso de cualquier eventualidad, resolverlo lo antes posible. Bueno, no me extiendo más. Vamos a dar pase a nuestros invitados de hoy, el señor Daniel Maldonado y el señor Diego Bruno. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal Benja? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola Benja, muy buenas tardes a toda la comunidad, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes a todos. Bueno, contento de poder participar siempre en las actividades de la ECO. Gracias Benja por la oportunidad, Daniel, gracias a todo el equipo técnico. Y bueno, hoy la estrella es nuestro querido amigo de la casa, Daniel Maldonado. Yo voy a estar más como el pajarito de Homero. Eh, Haciendo intermediario, pero bueno, la realidad es que queríamos, estamos muy contentos de la convocatoria que hay hoy. Y bueno, Daniel ya ha participado en varios eventos dentro de la Ecoparty, incluso con nosotros dentro del espacio del Red Team Space. Estuvo dando ya este workshop que hoy va a estar dando, ya lo estuvo dando en su momento también dentro del espacio Red Team. Muchos recordarán quizás que el año pasado Daniel estuvo también dando un training muy lindo, que también tuvo un montón de gente, muy solicitado de todo lo que es ataques a infraestructura de WordPress, que Daniel es una persona eximia en el tema, de hecho ha escrito un libro. Así que bueno, nada, gracias Daniel por tu tiempo, por brindarte una vez más, como siempre, por tu mejor buena onda y predisposición para brindar tu conocimiento acá para todos los chicos acá de la comunidad. Por favor, al contrario, tanto a toda la familia de Ecoparty, a Benja y a la gente que se sigue conectando aquí, el agradecido soy yo, así que cuando gusten podemos ya dar inicio a lo que es la parte del workshop y mientras tanto vamos a ir comentando todos los temas que vamos a ir trabajando.
Dale, Buenísimo. perfecto. Yo, como un comentario, pequeño comentario parroquial por un tema de orden, si les parece bien, hago esta simple, breve introducción. La idea es que al final del workshop hagamos un espacio, si les parece bien, para preguntas y respuestas, de al menos, no sé, 15 minutos. No obstante, yo voy a estar pendiente de las preguntas que puedan surgir durante el workshop. Hacemos la aclaración porque, digamos, puede pasar que quizás no, durante el transcurso del workshop no siempre todas las personas que tengan una inquietud o consulta quizás en el momento se pueda responder. Voy a ir tratando de filtrar algunas sí, otras no, depende como para tampoco, para que se pueda cubrir todo el contenido que tiene pensado brindar hoy Dani. Pero sí, quédense tranquilos, les decimos a todos que al final del workshop vamos a dejar un espacio de unos 15 minutos para que todos puedan hacer consultas varias, ¿ok? Perfecto. Perfecto. Excelente. Bueno, damos entonces inicio a este workshop. A ver, vamos a escribir acá. Offensive Web Scraping en Python. Lo que vamos a estar viendo en este workshop, y como decía Diego, en noviembre estuvimos presencialmente en la ECO con este mismo workshop, y la verdad, muy linda la recepción de toda la gente que se sumó a esta actividad, así que vamos a traer y expandir un poco más a la actualidad este tipo de temas que en estas alturas ya tiene realmente mucho impacto, y el objetivo de este workshop no solamente que ustedes se lleven ciertos conocimientos para ya comenzar a trabajar en ellos, sino también identificar un poco oportunidades a dónde podrían llegar a aplicar las técnicas de extracción de datos, ¿sí? Ya me han presentado, no hace falta seguir desde este punto, así que nuevamente agradecido a todos y cada una de las personas que se siguen conectando, que afortunadamente ya son más de 100, así que nada, bienvenido y comencemos a aprender desde cero hasta poder hacer algún ejemplo o algo simple y a la vez complejo dentro de lo que tiene que ver con web scraping. Bien, hoy sabemos que el mundo de los datos es sinceramente uno de los puntos más grandes que tenemos, ¿sí? Sabemos que la empresa, la persona que tenga la mayor cantidad de datos disponibles va a correr con una tremenda ventaja sobre el resto de las personas o incluso de las competencias si hablamos de negocio. Por lo que justamente estos datos son los que mueven todo el mundo. Habrá algunos un poco más de mayor edad que recordarán una de las primeras formas de compartir un poco de información, un poco de datos, que ni siquiera llegaba a ser una API, pero sin duda eran los feeds de RSS, que era alguna forma de extraer información de un sitio web, ¿sí? Y presentarla en un archivo XML muy simple para que cualquier lector de RSS lo pueda visualizar. Esto con el tiempo, eventualmente, ese universo de datos donde podíamos extraer más información, por supuesto que se fue incrementando a pasar de los tiempos. De hecho, se popularizó mucho la utilización de correos electrónicos, la parte de documentos. Hoy se sabe que mucha de la documentación con la que veníamos trabajando se está tratando de llevar lo más digital posible, por lo que en algún momento la parte de documentos, ya sea físico o electrónico, sin duda es un punto de inicio para comenzar a extraer y obtener algunos datos que probablemente, como les decía, aquella persona o aquella empresa que tenga la mayor cantidad de datos de su temática o algo específico, corre con cierto grado de ventaja sobre el resto de las personas. La llegada de Internet fue sin duda esa transferencia de conocimiento por hemisferio más grande de todas y que justamente llega para cubrir un montón de baches y para expandir lo más que se puede ese conocimiento, desde cualquier lado recóndito hasta el extremo que se les pueda ocurrir. Y de pronto con esta posibilidad de tener ciertas interacciones entre sistemas, se comenzó a popularizar esta idea de interfaces de programación de tal forma de que una aplicación, independientemente de lo que fuese o de lo que estuviese desarrollado dicha aplicación, por medio de estas tecnologías de API o esta forma de comunicarse, podíamos de pronto realizar consultas y que una aplicación le brinde determinados o ciertos datos hacia otra aplicación. Esto, a nivel de extrapolar información, sería fantástico y sería maravilloso que todos los sistemas o que gran parte de las cosas que utilizamos cotidianamente tendrían expuestas sus APIs para que nosotros podamos realizar algún tipo de consultas. Evidentemente, ya sea por una cuestión de marketing, una cuestión de negocio o lo que fuese que sea, muchas de las empresas o los servicios que consumimos requieren que nos conectemos a sus servicios, por lo cual no tienen disponibles ciertas APIs para poder consultar. Algunas sí, otras no.
Y justamente es aquí donde se comienza a popularizar ese concepto de web scraping. Cómo de pronto yo podría ingresar a algún recurso web y comenzar a obtener información o comenzar a obtener datos que probablemente ese lugar, esa empresa, ese servicio no me lo brinda, pero que sin embargo yo tengo la posibilidad de obtenerlo. ¿Sí? Lo podría hacer desde diferentes mecanismos, por eso es que la idea y el objetivo de este workshop es comprender desde dónde partimos y poder trabajar y ver un montón de tecnologías con las que nos va a permitir realizar algún tipo de web scraping. De ahí es que aparece ese concepto de web scraping, ¿sí? Está muy bien lo de poder construir APIs y compartir información entre diferentes sistemas o entre un sistema y una persona que realiza una query a un sistema, pero no es suficiente debido a que, como les decía al principio, no todos los servicios que utilizamos tienen disponible y abierta APIs para hacer absolutamente todo. Y aquí es donde aparece un concepto de web scraping. Web scraping, por ahí la gente que se dedica a la parte de más de marketing, está un poco más familiarizada debido a que reconocen ciertas técnicas para obtener información o datos muy precisos sobre determinados recursos, pero en definitiva podemos definir a web scraping como una técnica mediante la programación de un software de un pequeño agente para extraer información de un sitio web. ¿Sí? Es una técnica utilizada mediante algún programa de software para extraer información de un sitio web. De aquí también se desprenden varios conceptos, como para tenerlo bien en cuenta. Un scrapper entra a un sitio web, selecciona unos datos concretos y realiza una acción. Eso es básicamente lo que nosotros deberíamos pensar teniendo la posibilidad de crear estos pequeños scrappers. Crear una pieza de software, una aplicación que vaya, revise un recurso en la web, selecciona específicamente ciertos datos estructurados o no que podemos llegar a encontrar y realice una acción. En base a eso, acá comienza a incrementarse de una forma exponencial debido a que ya podemos comenzar a pensar y trabajar dónde y qué podemos hacer con web scraping. A menudo también se menciona crawler, arañas o bot como esa idea de crear un pequeño bot para que realice una acción, vaya hacia un recurso web, seleccione un par de datos y me los devuelva. ¿Sí? Vamos a ver y vamos a ir paso a paso creando y entendiendo un poco más en detalle qué es lo que necesitamos entender y saber para hacer este tipo de bots, este tipo de crawlers y arañas. Perdón, Dani, Sí. una pregunta que tira un usuario que me parece interesante es, Sí. dice, consulta, ¿puedo sumar Scrapper con IA? O sea, con inteligencia artificial. Vamos a ese punto justo aquí. Qué grande. Y ahora aprovecho y respondo. Ahora aprovecho y respondo y vamos sumando. Que esa interacción me parece que está genial. ¿Sí? Dicho cuál es el concepto de Scrapper, dicho la posibilidad de este bot, de esta pequeña araña de poder ir a buscar algún dato, si nos sumamos y comenzamos a pensar o idealizar qué se nos puede ocurrir como ejemplo de alguna tecnología que ya haya implementado este tipo de cosas, sin duda los buscadores, tanto como Google, estructuran sitios de tipo HTML, ya vamos a entender un poco más de cerca ese Document Object Model, pero tiene una estructura tan formal que de hecho las arañas de Google o los bots de Google nos permiten ir a buscar ese dato y de pronto indexarlo en buscadores. Nuevamente, vieron una oportunidad, pensaron una estrategia cómo poder abordar esa problemática y lo comenzaron a escalar a nivel de soluciones. Ahora bien, para comenzar a pensar en términos de simpleza y llegar hasta una IA, vamos a ver cómo es que estas técnicas de web scraping a nosotros nos podrían llegar a ser útiles. ¿Sí? Ya sea que nos dediquemos de pronto a informática en general, de pronto que estemos en el área de seguridad o de pronto que ya querramos ir trabajando un poco más de cerca con datos y analítica. ¿Qué les parece? Yo les voy a proponer acá algunos, seguro a ustedes y a cada uno se les va a ocurrir diferentes ideas y nuevamente este es el espacio, ya sea o para compartirlas en el chat o para que ustedes se lleven de tarea para ir pensando todo el potencial que tiene este tipo de técnicas. Por ejemplo, enriquecer una base de datos. De pronto, dentro de las tareas que habitualmente realizo, a mí me encanta recolectar o tener una base de datos, pero claro, la tengo incompleta porque preciso de diferentes fuentes de información y claro, de pronto tengo que salir a buscar para poder completar toda esa
base de datos. Se me podría ocurrir buscar ese recurso dentro de Internet, crear un bot, ir a buscar ese dato y luego almacenarla en mi propia base de datos. Esta es una práctica en la cual realicé y que de hecho yo me inicio en la parte de web scraping para realizar una migración de un sitio web. Recuerdo que eran dos tecnologías totalmente distintas. Una de esas no recuerdo cuál era, pero otra seguro que era WordPress. Entonces era muy complejo llevar o exportar de forma nativa un sitio web, así que lo que hicimos fue, sabíamos cómo era la estructura del título, los comentarios, el cuerpo de los sitios, de cada uno de los artículos del sitio, entonces realizamos una araña que iba recorriendo todos los artículos de un determinado sitio y la iba exportando directamente a WordPress. Hicimos de esa forma, utilizamos web scraping para realizar la migración de un sitio web completo. Títulos, contenido del sitio, comentarios, un montón de información que ese sitio claramente no tenía ni un plugin de exportación correcto, ni tampoco tenía ciertas tecnologías de API que a nosotros nos podría haber facilitado mucho más la vida. Por eso es que les digo, este fue probablemente uno de los puntapiés iniciales en los cuales me incursioné en la parte de web scraping. ¿Qué más podemos hacer? ¿Sí? Acá el objetivo es reconocer alguna oportunidad y poder abordar esa problemática. Por ejemplo, recopilar y ofrecer datos dispersos por varias webs. Se sabe que en Argentina tenemos la capacidad de crear dólares de cualquier color y de cualquier nombre, ¿sí? Y un modelo de negocio o gente que ya está trabajando con web scraping es justamente recopilar y ofrecer datos dispersos de varias webs o la gente que utiliza criptomonedas. De pronto, si queremos tener el valor único de $1X, yo podría internamente tener 2 o 3 fuentes confiables y comenzar a hacer un bot que vaya y me recolecte constantemente por medio de alguna tarea programada cada 10 minutos cuál es el valor real de ese dólar. Por decirle algún ejemplo, pero sin duda tratar de ir sumando más a estos ejemplos que pueden ser realmente muy simples y que seguramente lo vemos en lo cotidiano y por atrás no sabemos qué tipo de tecnología están utilizando. Sin duda, estoy casi convencido que estos tipos de servicios que ofrecen tener la posibilidad de conocer el valor real del dólar o actual y ese tipo de información, ya sea de monedas, criptomonedas o esas cosas, utilizan web scraping de fondo con sus fuentes de información. Si perdón, Dani, sí. Una pregunta. Sí. Una persona pregunta, dice, ¿es legal el web scraping? Ya vamos a llegar a ese punto. Ya vamos a llegar a ese punto. Por lo pronto, le voy a decir, depende. Ya vamos a llegar a ese punto. Porque si no, ya comenzamos a adelantar varias cosas y cuando llegamos, o se nos saltea o dejar. De todas formas, Dieguito, te agradecería si agregás esa pregunta al final o a medida que vayamos pasando. Sí. Bien. Si nos vamos un poco más al lado de seguridad, podemos generar alertas. Y acá ya me comienzo a gustar un poco más. A ver, no necesariamente ese dato tiene que estar explícitamente dentro de un navegador. No es que yo necesariamente tenga que ir a buscar el dato de un valor monetario, del nombre de un título, sino yo podría generar un bot que lo único que hace es ir a revisar si ese recurso en la web está disponible o no. Si está disponible no pasa nada, seguramente me devuelve un código de estado 200, que ya vamos a ver ciertas tecnologías que vamos a necesitar tener en cuenta para aprender y hacer cosas más interesantes, pero si el código de estado de la conexión me devuelve cualquier valor que no sea un 200, me puede generar una alerta. Entonces yo lo utilizo como, cada 5 minutos, revisar que este recurso en Internet, que esta URL, se encuentre activo. Eso es una forma de generar una alerta. No estoy buscando específicamente un dato, pero con establecer esa conexión, implícitamente me llega una alerta. Yo podría, eventualmente, en mi procesamiento, hacer este tipo de trabajo. ¿Sí? O sea, que se distinga acá que no es necesariamente sí o sí ir a buscar o recolectar un dato dentro de un browser, sino que también, implícitamente dentro de una conexión, también podría tener más información. Monitorización de precios. Yo le decía desde un principio que la gente que trabaja en marketing probablemente tenga un poco más asociado a este tipo de cosas. Y la monitorización de precios o la monitorización de algunos datos específicos hoy se ve mucho más aclarado. Nuevamente, si vivimos acá en Argentina o si la gente que está dentro del chat no es de Argentina,
sabrá de que aquí hay un montón de aplicaciones que se popularizaron, que por ejemplo, dentro, ¿cuál es el servicio que brinda? Es cuál es el precio más económico de un determinado producto en X cantidad de supermercados. Eso es parte de monitorización de precios, es parte de tratar de abordar una problemática basado en estas e-commerce de cada una de estas empresas que brinda y que de cierta forma nos puede llegar a ser muy útil. Yo recuerdo, yo soy acá de Jujuy, Argentina, recuerdo haber participado en una universidad pública de acá de Jujuy, de un proyecto de finalización, de un proyecto de presentación entre todos los alumnos, donde mostraban previamente a que se popularicen mucho las aplicaciones, donde te mostraba cuál era el mejor precio de un determinado producto, habían hecho un trabajo muy similar a eso, pero claro, la desventaja que tenían ellos es que fueron a 2 supermercados muy conocidos, locales, y le habían pedido un listado de precios de ciertos productos. Claramente, y de hecho lo habían cargado entre todo el equipo, que eran más o menos unos 6, 7 personas, habían cargado los precios de cada producto. Esta solución, para abordarlo, estaba muy bien porque daba comparativas y un montón de cosas, pero no escalaba. ¿Sí? Era imposible, y más con la inflación y la parte económica que tenemos nosotros, que eso se mantenga en el tiempo. O sea, íbamos a necesitar un montón de personas actualizando constantemente los precios, los productos, los nombres, la forma como se pesan, se miden o lo que fuese que sea. Era técnicamente imposible escalar ese tipo de soluciones. Con web scraping esto se puede automatizar y puede ser un apoyo, sin duda, de decir, che, vamos a monitorizar este tipo de producto y cuando haya alguna variación de precio, probablemente podamos generar alertas. ¿Sí? Y vamos sumando este tipo de conocimiento justamente a ciertas prácticas que probablemente nos pueden llegar a ser muy útiles para poder avanzar y para poder entender de más de cerca qué podemos hacer. La localización de ítem en stock en e-commerce, acá ya podemos comenzar a jugar y revisar algunas cosas. A mí, por ejemplo, me encanta colección de fichas de autos, colección de fichas de jugadores de fútbol. De pronto, si puedo tener algunos y tengo 2 o 3 fuentes de información que me proveen esta información, o que yo pueda completar mi base de datos de fichas, también puedo ir a buscar. Sobre todo cuando los datos son estructurados. Me permite a mí reconocer rápidamente a dónde es que yo puedo buscar ese dato. Esto que parece muy al aire, ya lo vamos a tratar de ir bajando a medida que completemos algún tipo de ejemplo y sea mucho más simple para nosotros. Hay un mecanismo de seguridad que podemos utilizar para detectar cambios en un sitio web. Eso ya a nivel de seguridad podemos implementar. Por ejemplo, dentro de nuestro Document Object Model, que es el esqueleto general de nuestro sitio, nosotros podemos internamente saber de que ese DOM consta de 15 div, esta cantidad de clases, esta cantidad de identificadores. ¿Sí? Sabiendo eso previamente, yo puedo generar un pequeño bot que constantemente esté monitorizando o detectando algún tipo de cambio en caso de que se quiera realizar algún tipo de inyecciones de SQL, un cross-site scripting. A nivel de defensa, es interesante tratar de ver a web scraping como una oportunidad para realizar este tipo de acciones. Analizar los enlaces de una web, ¿sí? Ya sea por alguna cuestión o algo a nivel de seguridad, sino también dentro de la gente que se dedica a comunicaciones y SEO, saber si los enlaces siguen una redirección de tipo 200 o 301, o cómo podemos ver si un enlace está roto, si pasó algo, si alguien eliminó algo y no lo notificó. En definitiva, podemos hacer pequeños bots que vayan entrelazándose hasta que le demos un determinado stop. A nivel de seguridad, si estamos hablando un poco más de pentesting, podemos recopilar información de un objetivo. Ya sea en una fase pasiva o en una fase mucho más activa. Preguntando a buscadores qué saben sobre mi objetivo o directamente ir a mi objetivo y, por ejemplo, generar un pequeño bot que intente identificar de qué temática es mi objetivo. O palabras claves o diccionario de posibles contraseñas. En definitiva, acá tiene mucho que ver la parte del auditor, la parte del pentesting, para qué quiero utilizar este tipo de práctica. Lo importante es que está, lo importante es que existe y, como ven, hay mucha versatilidad en cuanto a poder trabajar y poder obtener más información.
Y llevando un poco a la consulta que nos decían, hoy por hoy se está poniendo, o tiene mucho más el auge, esos datos para entrenar una IA. Por supuesto que se puede utilizar. Si mi IA tiene el objetivo de responder determinadas consultas, preguntas, o queremos llevarla hacia algún rumbo, yo puedo tranquilamente generar algún bot que vaya hacia mi temática y que pueda extraer toda la información para entrenar esa IA. Por supuesto que sí. Va a depender mucho de cómo es la IA, qué algoritmos utiliza para entrenarse y cómo responde, pero en definitiva, si lo que yo busco es obtener la mayor cantidad de datos de diferentes fuentes, siempre y cuando esté permitido, yo podría tranquilamente extraer esos datos para ya brindárselo a la IA y ya para que pueda comenzar a trabajar, para que ya pueda comenzar a entrenar y de pronto realizar y ver consultas. Después podemos ver, ya vamos a conocer un poco más de cerca algunas tecnologías que tenemos en la mano y afortunadamente son todas software libre para poder generar web scraping, para poder generar esos pequeños bots y poder trabajar. Y después mucho tiene que ver con un poco el análisis de datos, cómo es que o qué algoritmo vamos a utilizar para que nuestra IA tenga la posibilidad de entrenarse o de autoconocer o de autoaprendizaje, pero eso ya se nos va a escapar un poco más de la temática. Lo importante es utilizar este tipo de tecnología para poder brindar más información o más datos hacia toda esta cantidad de ejemplos que habíamos ya repasado. Seguramente, como les decía, a ustedes se les deben haber ocurrido muchos más. ¿Sí? Yo a medida que iba dando esta charla a varios lugares, me pasaban después algún ejemplo o algún comentario, estaría bueno para tal o cual cosa, veíamos si era fiable, si era válido y si se podía realmente hacer, y sin duda hay muchas más potenciales para poder hacer con web scraping. Bien, ¿qué necesito aprender para hacer web scraping? Como decíamos, este es un workshop en el cual el objetivo nuestro es tratar de no tener muy poco conocimiento con esto y cómo podemos ir sumando para poder hacerlo lo más simple posible. Así que lo primero que vamos a tener que aprender y comenzar a ver, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Todo lo asociado y todo lo relacionado con el protocolo HTTP. ¿Debido a qué? Y todas las consultas de esos recursos probablemente estén sobre una página web. ¿Sí? Lo vamos a ver con un ejemplo, pero es necesario aprender ese tipo de cosas. Si yo establezco una conexión HTTP con algún tipo de servicio, debería saber, por ejemplo, cuáles son las posibles respuestas. ¿Cuáles son el response más inmediato que me podría dar? Como para que se entienda, ¿sí? Lo que tenemos a mano izquierda, ¿sí? Es HTML, es el esqueleto, el Document Object Model, bien pensado de esta forma, donde tenemos algunos headers, donde podemos ver el body como una estructura completa, y luego tenemos HTML con CSS, donde probablemente nosotros en un recurso de la web lo veamos más parecido a esto, ¿sí? Tendrán otra apariencia distinta, lo que nosotros más nos interesa y lo que más nos importa es comprender este esquema, ¿sí? Comprender este tipo de esquema que va a ser lo más simple, que nos podemos basar en CSS y HTML, por supuesto que sí, pero este esquema es el elemental y es el básico que vamos a tener que utilizar. Si son recursos en la web, todos comparten ese Document Object Model y es muy interesante aprender con 2 o 3 ejemplos para poder crear cosas mucho más enriquecedoras. HTML tiene la particularidad de ser algo jerárquico, ¿sí? Yo inicio con etiquetas HTML donde luego tengo un header, meta un título, luego tengo un body y acá podemos ver esa estructura, probablemente un poco más semántica de cómo va a estar estructurada nuestra página HTML. Página HTML que nosotros podemos ver en cualquier servicio. Y si ustedes se fijan, tiene mucho sentido tener este tipo de estructura. Ustedes lo verán, esta jerarquía hace que, por ejemplo, a nivel de SEO tenga mucho más importancia, por ejemplo, este tipo de H1 dentro de un artículo, más que otro tipo de elementos. Y justamente en base a eso, y conociendo un poco más de cerca este Document Object Model jerárquico, yo le podría decir que puedo crear, así de forma ficticia, sería bueno crear
un bot que cuando ingrese a un recurso similar a esta estructura, lo que haga es ingresar por HTML, buscar su body, luego ir a footer y extraer todo el contenido que tenga un H1. Si lo vemos desde este esquema, es mucho más simple entenderlo de esa forma, ¿sí? Ir jerárquicamente ingresando a determinados sitios o a determinados hijos para poder extraer información. Esta jerarquía hace que estos sean etiquetas hermanas que pueden o no tener información totalmente distinta, pero este esquema, esta estructura, hace que podamos entender mucho más rápido cómo es que ese bot va a ir a buscar un recurso en Internet y va a extraer información. Esto tiene una contra, y es que nosotros tenemos que realizar un análisis previo de nuestro objetivo, de nuestro objeto de estudio. Yo quiero ir a extraer un dato como esto y probablemente yo primero tenga que ver el sitio, tenga que ver su esquema, tenga que conocer rápidamente qué clases de CSS están utilizando para ir directamente a este dato. A mí me interesa este dato, bien. Entonces lo que tengo que hacer es venir por acá, por acá, por acá y sacar acá. Probablemente este mismo esquema en otro sitio o en otro servicio no se repita de la misma forma. Ese es el análisis previo que deberíamos contemplar o que deberíamos ir trabajando. Lo bueno es que si lo hacemos sobre estructuras repetitivas, el scrapping va a ser mucho más simple, va a ser mucho más rápido, va a escalar en el tiempo y créanme que van a poder generar bots que con periodicidad o con alguna tarea programada van a poder extraer toda la información necesaria. ¿Qué más necesitamos saber? Los métodos por los cuales yo puedo realizar una consulta. Puedo realizar una consulta por el método get, post, put, podría ver los headers. Son los métodos en los cuales yo eventualmente podría obtener datos. Los dos más populares que se utilizan, get y post. No son los únicos, pero son los que más se utilizan. Y acá ya estaría de nosotros luego ir y hacer un repaso y conocer qué diferencia hay entre uno y el otro y ese tipo de cosas como para no detenernos mucho en este apartado, pero sin embargo nos va a servir mucho. No es complejo, pero sí nos va a ayudar mucho a comprender estos conocimientos. Código de estado. Si yo voy, consulto un recurso por un método get y el recurso existe y me devuelve un código 200, claramente voy a saber que ese recurso está disponible. Ese recurso me respondió con un código 200, está disponible. Si me respondió con un 301, hizo una redirección. El clásico, si me respondió con un 404, el recurso que yo fui a consultar no existe. Si me respondió con un código 500, probablemente el error esté en el lado del servidor. Con este tipo de cosas, sabiendo la codificación de estos estados en cuanto a las conexiones HTTP, no va a ser más que suficiente para entender cómo podemos hacer esos bots mucho más efectivos. Yo voy a buscar, creo un bot para que vaya a buscar un determinado recurso, si me devuelve un 200, ese recurso existe y puedo comenzar a trabajar. Ahora sí, voy a buscar por el Document Object Model, voy a ir escalando por cada uno de esos lugares hasta obtener el dato que yo necesito. Headers, esto es muy interesante, ¿sí? Dentro de las conexiones podemos obtener headers o cabeceras de conexiones que nos van a dar también cierta información que a menudo probablemente directamente utilicemos esos headers para hacer el web scrap. Yo le decía, si el recurso está disponible, el header probablemente ya se obtenga el código 200 de esa conexión. Persistencia. ¿Podemos hacer web scraping utilizando persistencia, enviando cookies o sesiones? Por supuesto que lo podemos hacer. Por supuesto que lo podemos hacer. Hacemos una simulación de HTTP, entramos a EcoParty. Lo más común que entre todos veamos es, lo primero que se nos ocurre es, ¿cómo hacemos una petición a ecoparty.org? Entro a mi navegador, coloco ecoparty.org, probablemente salga algo similar a esto. Esa es la forma como un browser interpreta esta información y nos muestra para que nosotros la visualicemos. Sin embargo, esa no es la única forma de hacerlo. De hecho, cuando trabajamos en parte de auditoría, generalmente no vamos al browser, sino que vamos a trabajar y vamos a verlo desde el lado de HTML. Este es el Document Object Model, ese esqueleto completo donde yo les decía, es probable que todas sean de la misma forma.
¿sí? Todos inician con HTML, después siguen header, en ese header se definen varios metas, los títulos, link, ya hay información de algunos JavaScript, nuevamente meta, luego hay un body, y luego toda la definición del Document Object Model propio del sitio web de la EcoParty. Todo para que se vea con un estilo CSS muy similar a esto. ¿Sí? Entonces, eso lo vemos desde el navegador, pulsando Control U o viendo el código fuente de cualquier sitio, que a nosotros nos va a ser realmente muy útil hacer este tipo de práctica. Y otra forma de también poder revisar es haciendo una consulta de tipo GET, ¿sí? A ese recurso ecoparty.org. Fíjense que me devuelve el tipo de conexión HTTP que está utilizando, el código 200 y un montón de cabeceras propias de ese mismo sitio, donde nos definen varias cabeceras, ya sea de seguridad o cabeceras de caché, cabeceras del mismo server, en definitiva. Son diferentes mecanismos que podemos realizar consultas hacia un determinado recurso. Siempre se nos ocurre hacerlo de esta forma, sin embargo, tenemos otras alternativas, tenemos otros mecanismos para poder consultar y obtener esos datos. Vamos a la programación de web scraping, que es por ahí uno de los puntos que sería interesante tener la posibilidad de conocer un poco más de cerca. ¿Qué herramientas disponemos para poder hacer estas cosas? Vale aclarar que es necesario conocer ya sea algún lenguaje de programación, Python de lo posible, pero cualquier lenguaje de programación de los más populares hoy tienen la capacidad de poder hacerlo. Hay una extensión de Google Chrome que se llama Instant Data Scraper, que de forma primitiva y obteniendo información para, por ejemplo, tablas o información extremadamente estructurada, esta extensión dentro del navegador nos permite extraer todos esos datos. La verdad es que es muy simple y este tipo de extensiones funciona para que cualquier persona lo pueda hacer un primer scraping, ¿sí? Pueda comprender, visite un sitio web, si está estructurado, podría eventualmente exportarlos, todos esos datos, a un CSV o a un XLS, ¿sí? Luego, Bash, si bien Bash no está absolutamente preparado con algún tipo de librerías para hacer web scraping, obteniendo o haciendo una consulta directamente hacia un recurso en la web, es posible, ¿sí?, obtener todo ese Document Object Model y utilizar expresiones regulares de pronto para obtener el dato. Como les digo, con el script personalizado no está 100% preparado, pero no nos impide poder hacer un web scraping específico de algo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una alerta para un determinado recurso, claramente con Bash lo puedo hacer. Puedo hacer que vaya con un comando curl, visite un recurso, si me devuelve un código de estado 200, ese recurso ya está disponible. No hace falta que utilicemos otro tipo de lenguaje de programación. Con Bash ya va más que suficiente. Son scripts más personalizados, no hay tantas librerías que estén dedicadas a hacer web scraping, pero a los fines prácticos podemos hacer las primeras cosas siempre sabiendo cuál es nuestro objetivo. Para aquellos inmortales que siguen trabajando con PHP, déjeme decirle que existen varias librerías, entre eso Guzzle y PHP HTTP Client, que son librerías que me van a permitir establecer conexiones con algún recurso en la web. Yo visito un sitio y en base a eso, por medio de una clase o instanciado en un objeto, ya podría comenzar a consultar no solamente el estado de esa conexión o de esa visita al sitio web, sino también cómo es el esquema o la estructura del Document Object Model. Cómo está estructurada, cuántas etiquetas div tiene, cuántos meta definió, cuántas definiciones de etiquetas script existen, cuántas imágenes podemos ver dentro del sitio. Por eso es muy importante tener en cuenta y conocer un poquito más HTML. Acá, valga la redundancia, pero todo conocimiento sobre un montón de tecnologías siempre va a ser muy útil para poder trabajar y para poder hacer script lo más rápido posible, o esos pequeños bots lo más útiles posibles y rápido. Aquellas personas que les gusta trabajar con Ruby, existe una gema llamada Nokohiri que tiene esa misma funcionalidad. Importan esa gema y tiene la particularidad de
poder consultar recursos o establecer una conexión, realizar una request hacia un determinado recurso y ya interactuar por medio de objetos, cómo es el estado, cómo fue esa conexión, cuánto tiempo tardó, todo el Document Object Model para después ir recorriéndolo. En definitiva, tiene todas las bondades propias de una gema o propias de una librería para poder utilizar y hacer web scraping con lenguaje de programación como Ruby. A diferencia de Bash, que es todo muy más rústico, como decirlo de alguna forma. Lo tenemos que elaborar nosotros. Luego tenemos Python, que existen un montón de librerías. URL lib2 ya ha quedado desatendido por la versión Python 2. Sin embargo, hay más librerías que nos van a permitir trabajar y ser más robusto al momento de ir trabajando con este tipo de ejemplos. Por ejemplo, LXML para hacer un parser específico dentro de lo que es el Document Object Model de un determinado recurso. Beautiful Soup, que es una de las librerías más utilizadas y más reconocidas para realizar este tipo de actividades. Request, que es una mejora de URL lib2, que nuevamente nos va a permitir y nos va a dar la posibilidad de establecer algún tipo de request o response a determinados recursos y obtener la mayor cantidad de información de ese tipo de conexiones. Un ejemplo muy simple que lo podemos ver aquí, ¿sí? Basado en Python, utilizando la librería Beautiful Soup, que lo que hace es, por ejemplo, hacer un import de la librería llamada request. De BS4 importa Beautiful Soup. Lo que hace es utilizar el método request con el método get. Acá va a ser un get a un determinado recurso, ¿sí? Dentro de el que les definamos nosotros. Va a ser un get, una petición de tipo get a este recurso. Luego, en este RIC, lo que va a hacer es mostrar dentro del contenido y utilizar el parser HTML, utilizando el objeto ya de Beautiful Soup. Y acá vamos a solicitarle a Soup, que ya tiene todo el contenido parseado HTML, que busque la etiqueta, todas las etiquetas que existan H1 y que solamente me muestre el primer objeto de esa gran lista. Que solamente me muestre el primer objeto de esa gran lista. Va a buscar, como ya sabe el parser, todo el contenido que tiene esta petición, va a buscar todos los H1. Fíjense que nosotros podemos en nuestras búsquedas ser lo más específico posible o podemos generalizar a búsquedas de tipo random. Yo podría decirle, dame todas las imágenes que tengan este determinado recurso. Bien, este ejemplo creo que lo tengo por acá para poder ejecutarlo. Creo que este ejemplo es exactamente el mismo, o sea, a los fines de poder hacerlo un poco más rápido. Importamos request, Beautiful Soup, hacemos una petición, le decimos al contenido de esa petición, dame un parser en HTML y buscame todos los H1 para poder mostrar. Lo que estamos tratando de hacer aquí es ingresar, ya les voy a pasar acá, ingresar a este recurso, creo que es contacts, a ver, creo que es acá, o acá, en contacts, y obtenerme este dato, creo que va por este lado. Si ejecutamos este script en Python, de ejemplo 1, se va a conectar al recurso, va a buscar todos los H1 que encuentre ese recurso y me lo va a devolver. ¿Sí? Fíjense cómo, a ver, de alguna u otra forma me pasó lo mismo que esto. ¿Cómo sé yo que esta es una etiqueta H1? Como para que se tenga en cuenta, voy hasta el recurso y quiero ver cuál es el dato que yo quiero extraer, puedo hacer inspeccionar directamente desde acá y fíjense que acá se nos va a abrir este modo debug. ¿Sí? Este modo debug, si se fijan acá, voy a tratar de agrandarlo un poquito más, a ver si se puede visualizar. Fíjense que está dentro de un H1, ¿sí? Y es lo que yo busco, este es el dato que yo busco. Podría ser mucho más específico diciendo que al H1 en realidad hay un B y luego hay otro B que recién me muestra ese dato, pero a los fines más prácticos y de ser más minimalista, yo le podría decir, te doy el recurso y dame todos los H1. Después veré cómo voy ajustando ese bot, pero en definitiva, si esto en vez de ser un título, fuese otro dato totalmente distinto,
Y probablemente yo podría ir jugando con, mira, esto en realidad en vez de un título es el valor monetario de algo. Entonces, periódicamente genero en un Chrome algo que constantemente me esté actualizando. Y a esto como salida lo agrego a una base de datos, lo agrego a un archivo log, en definitiva. Acá ya comienza mucho la imaginación y las soluciones que podemos ir implementando para utilizar web scraping. ¿Sí? En definitiva, con este simple ejemplo podemos ver cómo podemos automatizar la consulta a un recurso, buscar un determinado dato y extraerlo para mostrarlo en este punto. Hoy no sé si se habrán dado cuenta, pero ya por estas alturas, ChatGPT es sin duda el quien está en boca de todo el mundo. ¿Sí? Hoy se habla de que este tipo de inteligencia, hace rato uno de sus compañeros o compañeras que acá comentaban en el chat cómo hacer para entrenar el tema de una IA y esto, bueno, este sin duda es el año de las IA. Y vamos a estar viendo cosas muy interesantes. De hecho, al mismo ChatGPT le podríamos preguntar, ¿sí? ¿Qué es web scraping? Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle a ver si hoy, esta mañana creo que no estaba funcionando muy bien. Vamos a ver si nos llega a responder un poco más rápido. Ustedes también lo pueden ir haciendo como ejercicio. Es muy interesante. Y no solamente con esto, o sea, si damos un paso un poquito más adelante, veamos, a ver, por supuesto, después está el ojo crítico de comprender aquello que nos está diciendo, si es correcto, si no es correcto, si realmente vale la pena poder implementarlo o no, o a ver cómo nos suma a nivel de conocimiento. Acá sigue escribiendo definiciones propias de qué es un web scraping, que está el ejercicio luego de cada uno de nosotros, validar esos datos y poder tenerlos. Sin embargo, es muy interesante las cosas que ya podemos ir haciendo. Entre esos, yo les dije, y jugando un poco con web scraping, le pedí a ChatGPT que me genere un script para extraer los datos de los artículos de un sitio que yo tengo. Vamos a ver qué nos da. Generar un script en Python para extraer los títulos de los posts de https:// mi sitio web maldonado.com.ar/blog. Generar un script en Python para extraer los títulos de los posts del blog que yo tengo. Vamos a ver si ChatGPT nos da una mano en ese sentido. Mira, puedes usar Python Beautiful Soup para extraer los títulos de los artículos en sitio web. Aquí te proponemos ejemplos de código para extraer los títulos de los artículos. Esto no significa de que todos vamos a trabajar a partir de ahora con ChatGPT. Sin embargo, es interesante cómo ya podemos comenzar a indagar un poco más de cerca y de hecho generar algunos pequeños bots para hacer este tipo de cosas. Mientras va generando algo que esperemos que funcione, hace un import de request, de BS4 importa Beautiful Soup, define una variable llamada URL con la URL que yo le pasé, hace una petición de tipo GET a esa URL, ¿sí? Y aquí, cuando realiza la conexión, se verifica si está el estado en 200, si el código está en me da 200, paso a trabajar. Eso quiere decir que el recurso existe, está vivo y me puede responder. Nuevamente, acá lo que hace es utilizar el parser HTML del contenido de todo el Document Object Model y acá dice, define una variable título donde va a buscar todas las clases que tenga entry title. Evidentemente aquí, si lo ponemos a pensar, cuando ingresó a este recurso, identificó de que los títulos que yo quiero extraer, corresponden a una clase que se llama, a ver si lo verificó ChatGPT, yo sabía, ChatGPT dice que CarTitle Entry Title, ¿ves? Identificó que Entry Title, creo que era el que definía acá, Entry Title es la etiqueta para identificar los títulos. Y luego visualiza, de hecho, bueno, nos agrega ciertos comentarios para poder jugar y entender un poco más de cerca, algunos comentarios para entender un poquito más qué es lo que hace en el código. Si no resultó con un 200, evidentemente no se puede acceder a este sitio web. Vamos a copiar, obviamente, para probar si esto funciona. Ejemplo 2.py. Y
aquí agregamos esto que acabamos de copiar y lo vamos a ejecutar como ejemplo 2.py. Evidentemente, utilizando estas librerías, hizo este ejemplo sumamente simple. Sumamente simple. ¿Sí? No lo estimulé tanto a ChatGPT para tener más información, sin embargo, incluso acá nos explica un poquito más qué es lo que hace ese script para poder comprenderlo más de cerca. Parece ser que a priori, obteniendo estos datos, es posible ya comenzar a trabajar con ejemplos muy rápidos, muy simples y muy fáciles, como el que se propone aquí, para ir acercándonos un poco más a esta idea de web scraping y obtener algunos recursos dentro de Internet. Seguimos un poco más. A ver, hacemos una pausa. Sí, con todo lo que ya veníamos viendo. ¿Hay alguna duda? No sé, Dieguito, si tenés alguna duda específicamente con lo que ya veníamos viendo para seguir con otras librerías. Sí, o sea, tengo las preguntas anotadas que me pediste. Si querés, Sí. aprovechamos la pausa para que te las puedas trasladar. Una de las preguntas que hace un rato hizo uno de los usuarios es si podía utilizar todo lo que es web scraping para buscar datos no estructurados. Esa fue una de las preguntas que hicieron las personas. Bien, respondiendo específicamente a eso, es posible, ¿sí? Datos no estructurados. El tema es que va a ser o vas a sacar mucho más partido si esa estructura de datos realmente la tenés mucho más conformada. ¿Qué hablo cuando decimos de estructura de datos? Si se fijan acá, esto es un simple WordPress, claramente hay una cierta estructura de datos, más allá de que la publicidad molesta por todos lados, es imágenes, categoría, título, comentario, y tal. Esto, evidentemente, adentro hay un bucle for o un while que repite esta estructura para todos. Por eso es que ChatGPT o por eso es que ejemplos tan simples como esto tienen la capacidad de obtener esos datos. Ahora, ¿puedo, por ejemplo, ir a buscar datos no estructurados? Puedo. O sea, yo le podría decir, mira, entra a este recurso y tráeme todas las imágenes, todas las etiquetas que sean IMG, con etiqueta IMG, tráemelas a todas. ¿Es una forma de buscar datos no estructurados? Y sí, podemos decir que sí o no, pero es una forma, o de última, mira, todo lo que está entre esta etiqueta, yo voy a asumir de que es contenido de algún sitio y tráemelos todos. Entonces, es posible extraer toda esa información. Por ejemplo, si podemos decir, esto me parece a mí que no son datos estructurados, mira, cuando veas algún contenido entre etiquetas de párrafo, tráemelas. Yo después veré si eso que me traje me es útil, me sirve o no me sirve. Pero de poder, puedo. Habrá que ver a nivel práctico si realmente amerita hacer ese tipo de práctica. Perfecto. Bien. Hay muchas preguntas en general con el tema de combinar el web scraping con algún tipo de... Por ejemplo, hay una persona que pregunta si se puede combinar web scraping con un bot de Telegram para las alertas. Sin duda que sí, sin duda que sí. Yo, por ejemplo, ese tipo de prácticas con alertas, yo utilizo la API de Telegram desde una terminal de comando y, como para que se entienda un poco más, tengo tareas programadas que lo que hacen es revisar si un determinado recurso está vivo o me devuelve un código cierto. En caso de que no, utilizo la misma API de Telegram para enviar una alerta. Las soluciones hay un montón, no hay una solución única que uno diga, che, utilizo este paquete, que de hecho esa es claramente una oportunidad para el día de mañana poder hacer un modelo de negocio si conozco y entiendo un poco más de cerca y voy aprendiendo de este tipo de tecnologías. Yo utilizo esos recursos que tengo a mano debido a mi necesidad. Yo necesito saber si un determinado recurso en Internet se cae o no, o está vivo constantemente. Para eso genero un bot que lo que hace es todo el tiempo preguntar y hacer otro tipo de cosas. Momento que me devuelva cualquier código que no sea 200, que me envíe por medio de la API de Telegram un mensaje preconfigurado que me va a llegar a mi grupo diciendo, evidentemente pasó algo. Hicimos estos controles, no ocurrió tal o cual cosa. Pero de ahí las opciones son infinitas. No conozco, y es muy posible que es porque no investigué, porque las necesidades que tengo a veces son muy precisas y específicas para algo,
pero estoy seguro de que deben haber más productos para ir enlazando, ¿sí? Esta es la posibilidad de ver esa oportunidad, ver una necesidad, utilizar este tipo de tecnologías para ver cómo puedo yo automatizar esa extracción de información. Después, el techo, acá no existe techo. Perfecto. Hay una pregunta que yo te la había dicho, me habías pedido que la anote más para el final, pero si querés, ahora que estamos en la pausa, te la traslado. Sí. Que una persona pregunta si puede usar el web scraping para tomar todos los comentarios de un foro y luego, crear un bot con inteligencia artificial que responda como la gente del foro. Y si ya existe algo similar que vos conozcas que él pueda investigar. Que exista, no lo conozco, debido a que no suelo utilizar muchos foros, capaz que sí hay algo muy similar. Lo que tiene, y esto también va enlazado con web scraping, es legal, no es legal, se puede, no se puede, de poder, tecnológicamente se puede. Pero si uno lo ve directamente en el navegador, tecnológicamente se puede. Si necesito un usuario y una contraseña, se configuran cookies, se accede y se va a poder. Luego, lo que tenemos que tener presente, y de ahí es el depende, es conocer los términos y condiciones a los cuales uno se somete a utilizar un determinado servicio. Si el servicio explícitamente indica que no es posible realizar web scraping y que se penalizará o hará algún tipo de medida si se determina que a los datos se accedieron de otro mecanismo que no fuese por la visita del recurso de forma legítima, bueno, ahí ya depende mucho de los términos y condiciones explícitas del servicio al cual querramos acceder. Por eso es muy interesante ver, no sé qué foro será, seguramente quedará para el lector y para nuestro compañero que está aquí conectado, pero sin embargo debería tener eso presente. De poder, tecnológicamente se va a poder. Estoy convencido de que se va a poder. Perfecto. Acá un usuario pone que según ChatGPT sí, se puede. Se puede, ¿no? Si ChatGPT, si le vamos a crear a ChatGPT, vámonos. Si ChatGPT lo dice, palabra santa. Bueno, en principio estamos bien. Bueno, hay una pregunta más de web scraping para generar diccionarios personalizados. Buena idea, sí, de una. De una. Sí. Si estoy haciendo, por ejemplo, estoy haciendo una auditoría o un pentesting y mi objetivo puedo estimularlo de forma activa, evidentemente puedo realizar algún tipo de diccionario dentro de todos los recursos, conociendo un poco más de cerca palabras que son más recurrentes o ese tipo de terminología que siempre depende mucho del sector el cual estemos auditando, pero diccionarios personalizados de una, eso va de cajón. Y que además también, yo creo que hoy la IA es, como te decía, es el año de la IA y de aquí ya nuevamente no vamos a tener techo, pero es otra fuente de información en la cual le podemos proveer a esas IA aprender un poquito más. Sobre todo de un sector cuando es muy específico, muy particular. Entonces son cosas que podemos hacer. ¿Qué onda con los scrappers, sitios con JS? ¿Y qué hacer con captchas? Oh, captchas sí es un dolor de cabeza. Hay que ver qué tipo de captcha es. Siempre suelen ser dolores de cabeza, saltearlos. Hay muchos sitios, por ejemplo, que uno a medida que va haciendo consultas o va haciendo peticiones, que eso también se ve mucho en la práctica, te deja hacer peticiones a un determinado sitio hasta que se da cuenta que lo que me está visitando no es una persona normal, es un bot. Y ahí agrego un captcha. No sé si se entiende. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar visitando cualquier diario digital y de pronto configuro mi bot de scrapping y le entra a dar una batería de peticiones, 200 peticiones recurrentes. El sitio va a decir, mismo origen, 200 peticiones, recursos distintos. Evidentemente, esto no es un humano, es un bot. Directamente agrego un mecanismo de bloqueo, que son los captcha. Es más complejo. Sí, lo que podemos hacer es hacer como objeto de estudio, comprender cómo es la tecnología y con qué vamos a estar interactuando y no enviar un bot con 200 requests simultáneas porque evidentemente por A o por B nos van a bloquear, pero sí tratar de verlos de ese lado. Bien, sigamos recopilando luego, Dieguito, algunas consultas más, así vemos otra librería, vemos un par de ejemplos más y damos cierre. Yo sinceramente espero que este tipo de temáticas les vaya gustando. Sé que hay mucha gente conectada, más de 120 personas, así que para mí es un placer y un gusto que se sumen y bueno,
de la manera que podamos, vamos a ir respondiendo algunas consultas, va a quedar el video de los chicos de la ECO y van a tener luego las presentaciones. Después se lo paso también a toda la gente de la ECO por si lo necesitan, lo quieren. Así que vamos avanzando un poco más con esto. A ver, voy a poner pantalla completa. Algo interesante que tiene Python, ¿sí? Es un framework para hacer este tipo de tareas. Web Scrapping directamente hoy se define como un framework llamado Scrapping, que lo que hace este framework es claramente colaborativo, open source, que permite realizar web scrapping de manera automatizada, rápida, gran cantidad de contenido basado en la web. Esto es genial, la verdad. A la gente que ya le gustaba Python, tener librerías como esto para poder realizar y automatizar y de hecho tener previsto un montón de soluciones implementadas es realmente una ventaja. Realmente una ventaja y nuevamente, si nuestro objetivo es poner en práctica todo lo que ya veníamos trabajando, todos los ejemplos tan simples que veníamos estudiando, creo que utilizar Scrapping nos va a potenciar aún más la capacidad de poder hacer cosas más interesantes. Y que de hecho lo vamos a ver con un ejemplo, vamos a tratar de pasar un paso a paso bien simple como para comprenderlo. ¿Cómo se podría ver un Scrapping? Que de hecho, para no marearnos un poco acá, ¿cómo se podría ver un scrapping? Lo interesante de esto es que, primero, es software totalmente libre, lo podemos descargar, es un framework que tiene la capacidad de crear todo su esqueleto y todo su proyecto internamente. Lo vamos a ir viendo en un paso a paso. Pero un scrapping similar al ejemplo que habíamos visto es técnicamente lo mismo. Técnicamente es lo mismo. Vamos a buscar ese mismo dato de esta forma. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá, no sé qué más tengo por acá, bueno, no hace falta esto después visualizarlo, pero sí me gustaría ir a pasar a ver Scrapping, cómo es que se lo puede llegar a ver en la acción, cómo es que podemos trabajar, podemos hacer cosas con Scrapping. La primera de todas las cosas que podemos hacer, como para ir entendiendo, es, primero comprendamos un poco cuál es el ejemplo que vamos a hacer. Este mismo ejemplo lo hicimos en la ECO, en vivo, cuando estuvimos en ese workshop, y nuestro objetivo era, por ejemplo, dentro de EcoParty, ¿sí?, ir a buscar todos los trainings que tenía. Fíjense que ir a este recurso, nuestro objetivo es ingresar a cada uno de los trainings y obtener información. Lo vamos a hacer de forma más minimalista para avanzar y para obtener más cosas, pero a lo que iba cuando hablaba de estructuras repetitivas, claramente acá sí se puede visualizar de forma rápida cuáles son esas estructuras repetitivas. ¿Sí? Rápidamente se los puede visualizar. Entonces, vamos a ingresar a este recurso y luego vamos a ir recurso por recurso para, a ver, vamos a ir, por ejemplo, vamos a entrar ese info. Esto, por supuesto, corresponde al año pasado, así que no se fíen de que esto es lo real. El objetivo de acá es simplemente verlo a modo de ejemplo. Y vamos a, por ejemplo, obtener el costo. Nos vamos y vamos a obtener de acá cuál es el título de ese training. Vamos, como punto de inicio, recorremos todo esto, obtenemos los enlaces, ingresamos automáticamente a cada uno de esos enlaces. ¿Para qué? Para obtener el nombre y para obtener cuál es su costo. Podríamos obtener cuál es su descripción, el tiempo, dónde va a ser, lo que queramos. Pero para hacerlo más simple y que además se entienda el ejemplo, punto de partida, el listado de todos los trainings, punto de final, ingresar a cada uno, sacar cuál es su título y sacar cuál es su costo. Yendo para Scrapping, ¿sí?, un poco más de cerca, es un framework que ustedes lo pueden instalar directamente, de hecho es scrappy.org, un framework directamente en Python, ustedes lo pueden ver, lo descargan, ven los mecanismos, acá están las formas como ir trabajando. Vamos a utilizar, hay un comando, así como Python tiene su calculadora interactiva, bueno, podemos interactuar directamente con un tipo de petición, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es hacer esta interacción. Con Shell vamos a ir a buscar este recurso. Vamos a utilizar punto de partida, yo lo decía, uno de los requisitos es hacer un poco inteligencia o conocer
como objeto de estudio qué es lo que quiero yo hacer y cómo es que voy a ingresar a determinados lugares para ir extrayendo información. Entonces me voy a este recurso, que va a ser nuestro punto de partida, y le voy a decir, Scrappy, Shell, pum, pego la URL, ¿sí? Scrappy, Shell, pego esa URL, va a ser una petición, y acá ya me deja Python con Scrappy encargado para comenzar a trabajar. Yo ya puedo jugar. Hizo la petición y yo, por ejemplo, le podría preguntar, dame un response, o ¿qué puedo hacer con response? ¿Sí? Si conocemos un poquito de Python, yo le puedo decir, mira, en response, podés preguntarle, por ejemplo, cuál es el status. Response.status, me dijo un 200. Ya sé que el recurso que fuimos a consultar me lo va a otorgar desde acá. Bien, ¿qué es lo que yo necesito hacer ahora? Tengo que identificar dentro de esa estructura repetitiva cómo es que puedo ir ingresando a cada uno de esos enlaces. Claramente lo puedo hacer por esto llamado info. ¿Cómo está estructurado info? Me voy a inspeccionar, botón derecho, inspeccionar. Y la parte de acá nuestra es conocer un poco más de cerca ese Document Object Model para poder acceder a ese recurso. Como tengo la consola interactiva de este lado, puedo ir haciendo esas pruebas, total no va a pasar nada, ya tengo cargado el sitio, no pasa nada, ¿sí? Entonces, fíjense que acá ya podemos ver la estructura, podemos ver acá un H4, acá podemos ver un div que tiene una clase llamada pb0. Entonces, vamos a ir haciendo ese tipo de cosas. A ver, vamos a utilizar. De aquí es donde aparecen selectores de tipo, a ver que estaban acá, eran los selectores de tipo CSS o XPath. Yo puedo utilizar con Web Scrapping un selector basado en una clase CSS como es nuestra punto acá. ¿Sí? Yo tengo un div con una clase pb0 que es la que yo quiero obtener para poder trabajar. Entonces yo le voy a decir, de la respuesta voy a utilizar el selector CSS. ¿Qué le voy a pedir a ese selector CSS? Que me traiga lo que vea en la clase pb0. Pero no solamente eso. O sea, si yo le pido ese dato, me va a traer los bloques completos de información, que mucho no me va a servir, la realidad, ¿sí? Me trae todo esto, sigue siendo mucha data, que sinceramente no lo voy a poder sacar más partido. Eso significa que yo, dentro de la navegación jerárquica de mi HTML, debería ir indagando más adentro. Yo tengo un bloque de tipo div de clase pb0 y internamente tengo una etiqueta A. Las etiquetas A están destinadas a los hipervínculos, a los enlaces. Entonces, además de ese pb0, voy a marcar la jerarquía y le voy a decir, dame lo que tenga la etiqueta. Pero ¿sabes qué? Dame el texto de la etiqueta. Dos puntos, dame el texto. Y te voy a pedir que me hagas un extract. Extráeme los datos que coincida con lo siguiente. Clase pb0 y que internamente tengan una estructura de etiqueta de tipo A. Esto me va a devolver lo siguiente. Más info, más info, más info. Lo único que hizo fue devolverme más info, más info, más info. El error mío fue solicitar el texto. Yo no necesito el texto es un más info, no me suma nada. Yo lo que necesito es esto, el href. Es la nueva petición, el href es la URL del enlace hacia donde va a ingresar. Volvemos hacia atrás y decimos, mira, en realidad no me des el text porque no me sirve de mucho, sino dame el atributo href. Fíjense que Scrapping, en ese sentido, utilizando selectores, es realmente muy intuitivo. Y si le damos clic, acá ya podemos ver que lo que en realidad me dio fueron los enlaces a los cuales yo voy por un punto de partida y puedo comenzar a ingresar a estos enlaces. ¿Y como cuántos enlaces me dio? Len, 18 enlaces. Posiblemente esos 18 enlaces deberían coincidir con los 18 training que están publicados acá, si es que son 18. Identificó por esa misma estructura 18 URLs que van a ingresar y ese es mi punto de partida. Bien,
como para comenzar a hacer un análisis, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a utilizar, como para que también se vea acá, voy a utilizar en un archivo de TXT, acá un simple TXT, voy a inmortalizar esta consulta. Entonces le voy a decir, mira, en realidad no me des ningún len, pero le vamos a poner enlaces, le voy a dar todo esto, ¿sí? A enlace le voy a dar toda esa estructura. Si yo recorro enlace, va a tener toda esa estructura. Esta la voy a copiar y la voy a tener en este TXT, como para ir estructurando, ¿sí? Acá vamos a poner listado. ¿Pum? Listado, esta es mi primera consulta. Lo dejamos ahí. Ahora, salgo de acá con control D, o sea, cierro esa conexión que tenía aquí, y lo que voy a hacer es irme a uno de estos, ¿sí? Que era, en este caso tenemos de nuestro amigo Emi Carlos, y voy a ver cómo es la estructura. Primero, ingreso a ese mismo recurso, a ver dónde tengo la terminal, por acá, voy, Scrappy, Shell, fíjense cómo comenzamos a hacer una estructura y comenzar a trabajar. Ingreso ese recurso, me da que pudo acceder. ¿Por qué me doy cuenta que pudo acceder? Porque el response ya le dio 200, y ya estoy en ese recurso para poder verlo. Y quiero consultar o quiero ver cómo es la estructura de este título. ¿Cómo es la estructura de este título? Veo nuevamente cómo es el esquema y me dice, mira, tenés una clase, fíjense cómo podemos ir subiendo y ir conociendo un poco más de cerca todo el esquema. Vamos a hacerlo lo más minimalista posible para que podamos ingresar. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se pueda visualizar. Ustedes también lo pueden hacer ahí en sus... Ahí está, ahí lo vamos a ver. Espero que se vea un poquito más. Entonces decimos, entra a una clase PT32. Utilizo esta porque probablemente sea una clase que no se repita más abajo. Y es media rara. Esta call LG12 seguro va a tener más repetición. Pero esta clase probablemente no. Luego de esta clase, lo vamos construyendo entre todos. Response, CSS, le voy a pedir que, lo voy a hacer arriba, así se puede visualizar, le voy a pedir primero PT32, clase con el punto PT32. Marco la jerarquía hacia abajo y le digo, mira, después de PT32 tiene que coincidir con un H1. H1. Puedo especificar o no la clase. Todo va a depender de la estructura o el esquema HTML o el Document Object Model que tenga ese recurso. ¿Qué más puedo hacer? Si busco esto y, mira, puedo ser mucho más específico pidiendo lo de la clase PT32, que además tengo un H1 y que el texto esté dentro de un span. Fíjense que acá hay una clase span. Listo, que haya un span. Perdón, es span. Y a eso, a ver, si le pido esto nada más, get, me va a traer, fíjense, hasta incluso con la etiqueta, todo, me va a traer todo el esquema. Si yo solamente quiero el texto, perdón, aquí, el texto, vamos a hacer la misma consulta, pero le voy a especificar, solo dame el texto. ¿Por qué en este caso le pido un get y no un extract? El extract lo que hace es generarme un listado, como un array, para poder recorrerlo. Como yo sé que es un único recurso y es un único dato, en este caso yo solamente le pido un get. Dame ese recurso. ¿Sí? Inmortalizamos esta consulta para tenerla guardada, ¿sí? Y le vamos a poner, por ejemplo, copiamos acá, algo tan simple como esto, y decimos, el título va a ser igual a esto. La URL que le pasemos, mientras haga esta consulta y nos devuelva algo, nos va a mostrar el título. Vamos a recorrer primero el listado de todos los enlaces y luego, enlace por enlace, vamos a buscar su título del training, y ahora vamos por el dato de el valor monetario. Y acá sigue siendo técnicamente lo mismo. Podemos ir de lo más simple a lo más complejo. Fíjense, podemos partir de una P. ¿Sí? A ver, podemos ir por acá.
Podemos ir P con car text, puede ser. O para specific, sí, car body, car scar, podemos ir desde acá. Podemos ir desde acá. Como para que se entienda, vamos a ir desde acá. Vamos a pasar a este div. Vamos a pasar a este div, a un font y al B. Para obtener esos 1000 que aparecen ahí. Bien, nos vamos a la terminal. Ya tenemos acá la query. Entonces le digo, mira, response.css como selector, .get, dame el dato. ¿Qué dato? El siguiente que te voy a solicitar. Primero, div class scard. Probablemente no haya muchos similares a ese. S-card. Entonces, clase siempre se especifica con un punto adelante. S-card. Marco la jerarquía y voy un nivel más abajo. Dame un class con card.body. Punto. Card, guión medio, body. Bien, ¿qué más? Marco la jerarquía. Y ahora tengo todos div y ahora necesito ingresar a una P. Todo eso se tiene que coincidir específicamente para poder extraer el dato. Dentro de la P, que es un párrafo, me voy a un font. Marco la jerarquía, especifico un font, fíjense la profundidad por la cual podemos ir ingresando. Y luego del font, puedo ir directamente a una B. Le pido la B y además, como si lo solicito acá, me va a mostrar la B, la etiqueta B, con el texto, pero sería bueno que solamente me devuelva el texto. No necesito el resto. Quiero el texto. ¿Sí? Si yo, por alguna razón, acá solamente lo dejaba hasta font, acá me iba a mostrar toda la etiqueta, ¿sí? Todo lo que está incluido. Todo eso, todo me lo iba a mostrar. Yo lo que quiero ir es de lo más general hacia lo más particular, marcando jerarquía y siendo lo más específico posible. Afortunadamente, eso es lo que tiene interesante HTML. Tanto HTML como CSS, con el objetivo de particularizar determinados datos. Fíjense que la gente que se dedica a maquetar o a hacer este tipo de estructura tiene esa particularidad de hacer este tipo de detalles. Entonces me permite que si yo esto por alguna razón quisiera obtener el enlace, y probablemente sea muy simple debido a que está muy particularizado ese objeto dentro de HTML. Lo mismo pasa con esto. Si yo le puedo especificar lo más posible para que no erre el dato, o sea, para que vaya específicamente a buscar ese dato, siempre va a ser mucho más beneficioso para nosotros. Entonces, especificar el B y luego especificar el texto va a ser mucho mejor porque vamos a ir a obtener ese dato. ¿Cómo inmortalizo este dato? ¿Sí? Diciéndole, este va a ser el precio. Por eso vamos de este ejemplo súper simple para no marearnos tanto y para tenerlo directamente. Entonces, precio, lo vamos a poner acá, es igual a esto. Bien. Ahora volvemos para Scrapy y lo que vamos a hacer, control D, salgo de la consola interactiva y lo que vamos a hacer ahora es generar nuestro propio proyecto en Scrapy para automatizar esto que venimos trabajando y para hacer útil estas consultas que veníamos haciendo, ¿sí? Bien, vamos a ver con qué nos brinda Scrapy. Scrapy nos dice, mira, tenemos ese tipo de versión. ¿Qué podemos hacer? Start Project. Podemos iniciar nuestro proyecto. Entonces le decimos, ok, Start Project, pero ¿sabes qué? Necesito ayuda. ¿Qué es Start Project? Mira, me dice, Scrapy Start Project, dame un nombre de proyecto y dame algún directorio, algo donde pueda yo alojar ese proyecto. Bueno, Start Project y le vamos a decir, por ejemplo, lo vamos a llamar como Workshop, nombre del proyecto, y le vamos a poner el directorio, que debe ser que no existe, Workshop. ¿Sí? Creamos el directorio Workshop. Hace su magia, algo está haciendo Scrapy y me dice, mira, entra, ¿cuál es el siguiente punto? ¿Querés hacer tu primer Spider? Excelente. Entra al directorio Workshop y ejecuta este comando. Ok, vamos a hacer eso. Ingreso al directorio Workshop. Estamos haciendo tal cual lo que nos dice Scrapy. Y ejecutar
Scrappy gen spider. Y vamos a ponerle, en este caso, como estos son los training, vamos a ponerle training. Y acá le vamos a decir cuál es el dominio al cual va a consultar. Ya les voy a explicar bien por qué es que deberíamos especificar este dominio. Ecoparty.org. ¿Generamos eso? Bien, hasta acá, nada del otro mundo. Acá vamos a utilizar. ¿Qué fue lo que Scrappy, cuando creamos el proyecto, hizo? Fíjense, nosotros estamos dentro de Workshop, que es el proyecto, el directorio del proyecto, y Scrappy lo que acaba de hacer es crear todo el esquema, toda la estructura, con un montón de cosas. Por ejemplo, configuraciones, pipeline, ítems, setting, propios de Workshop, y dentro de eso, dentro de Spider, nuestro primer Spider para poder trabajar con lo que vamos a ver con este pequeño scrapping de ejemplo. Eso lo generó automáticamente Scrappy solo. Acá en Setting podemos realizar un montón de configuraciones, como por ejemplo a nuestro Scrappy conectarlo con una red Tor para que las peticiones que realicen se lo haga desde diferentes direcciones de IP pública. Le podríamos especificar por medio de Setting cuántas peticiones recurrentes o concurrentes, perdón, puede realizar. ¿Qué tiempo de demora va a haber entre una petición y la otra? Si obtuve ese dato, ¿qué querés que haga con ese dato? Lo podemos definir en un ítem. Y así con un montón de cosas. Por eso, Scrappy es un gran framework que utiliza soluciones escalables para poder trabajar y poder hacernos las cosas muchísimo más simples. Dentro de este directorio de trabajo nos vamos a ir hasta Spiders y vamos a editar nuestro training. ¿Sí? Si se fijan, estamos acá, nos vamos a Workshop, nos vamos al directorio Spiders, que lo único que tiene en este caso es nuestro script de training. Aquí es donde le vamos a dar la inteligencia, entre paréntesis, de qué es lo que queremos que haga. Vamos hasta ahí. Training. Esto automáticamente generó el Spider solo. Acá ya me propone un nombre de clase. Algo muy interesante es que las clases propuestas por Scrappy deberían terminar con la palabra Spider. Deberían. Importa Scrappy, le coloco un nombre llamado Training, y esto es muy importante porque todo, o sea, vamos a suponer que dentro de nuestro scrapping que estamos trabajando, de pronto se salta una URL hacia Twitch, hacia Instagram, o alguna URL que no teníamos contemplado. Scrappy lo que hace por defecto es decirle, no, si no está dentro de los dominios permitidos para hacer scrapping, yo no voy a ir a indagar ese tipo de enlace. ¿Sí? Entonces, acá es donde le damos el marco diciendo, a ver, todo bien, pero que no te vayas de ecoparty.org. Ahora, si de ecoparty.org salta un sitio, danielmaldonado.com.ar, listo, lo agrego. Yo sé que si por alguna razón del scrapping me voy hacia ese sitio, también está permitido y puedo seguir trabajando. Esto evidentemente está realizado con el objetivo de que explícitamente agreguemos los dominios a los cuales nosotros queremos que vayan trabajando. Por otro lado, te dice, mira, acá necesitamos un punto de partida, necesitamos comenzar con algo. ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida? Lo teníamos acá. Este va a ser nuestro punto de partida. La posibilidad de comenzar a navegar entre todos los trainings que tenemos. Entonces, nuestro punto de partida, lo copio, nuestro punto de partida va a ser este. Lo voy a borrar acá. Lo voy a borrar acá y lo voy a agregar de esta forma. ¿Sí? Este va a ser nuestro punto de partida. Desde acá iniciamos este pequeño recorrido por Scrappy. Elimino lo que es esta parte de Path y le voy a decir, ¿recuerdan ese enlace que habíamos definido acá? Bueno, lo voy a copiar y me lo voy a llevar. Le voy a decir, cuando visites ese listado, extraeme todas las href o extraeme todos los enlaces de ese sitio. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a hacer un for a una variable llamada URL, podríamos agregar la que sea, dentro que recorra enlaces, y que cuando identifique uno, haga un yield de
Paso número 1. Scrappy.request. ¿Qué le vamos a enviar? La URL del listado y le vamos a mandar self, por ejemplo, parse training. Esto es algo que acabamos de definir nosotros. Vamos de nuevo acá. Yo sé que en este enlace voy a tener, porque lo analicé previamente, sé que en esta variable voy a tener un listado de todas las URLs del primer recorrido. Entonces, lo que voy a hacer es recorrer elemento por elemento y hacer un request de esa URL hacia un parser que ahora voy a definir. ¿Y qué es lo que voy a definir? Voy a definir un def de parser, ¿qué dice acá? Parser guión bajo train. Y a esto le voy a agregar un self como definición y un response. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Este método va a ser algo tan simple como cuando ingreses a ese elemento, extráeme el título y luego extráeme su precio. Por eso es que hicimos esa preparación previa. Y mostrámelo para que lo podamos visualizar mejor como título. Vamos acá a agregar un pequeño carácter para poder separarlo. Y precio. Título y precio. Acá lo único que está haciendo es hacer un request de cada uno de los enlaces. Cuando va a un enlace, entra aquí, me extrae el título, me extrae el precio y me muestra todo por pantalla. Habiendo 2 o 3 comandos y haciendo esa preparación previa, ya podemos decir, si sale todo bien, podemos ejecutar nuestro scrapping. Vamos a ver cómo lo podemos ejecutar. Hay lo que se llama run spider. Vamos a hacer scrappy run spider de qué? De training.py. Si va todo bien, lo que va a hacer esto es realizar la consulta, ir enlace por enlace y obteniendo cada uno de los datos. Van a ver que Scrapping ejecuta con un modo de debug que por momentos es muy interesante porque nos permite ver toda la información y todas las cosas que va extrayendo y por otro momento puede que sea un poco molesto, ¿sí? Si ya vamos conociendo y entendemos un poco más de cerca. Sin embargo, el resultado de lo que acaba de traer, ¿sí? Lo podemos visualizar aquí, ¿sí? Acaba de traerme los títulos, ¿sí? Una variación y los precios de todo y cada uno de los enlaces que identificó al principio. Ahora, ¿es difícil visualizarlo así? Es difícil, pero no pasa nada porque RunSpider tiene entre sus opciones un no log. ¿Sabes qué? Todo bien, pero no hace falta que me muestres todo. ¿Sí? En realidad vimos que funciona, vimos el listado general, vimos la parte particular y por otro lado podemos ir trabajando, ¿sí? Con este tipo de cosas. Fíjense que incluso dentro de Python podemos ir haciendo algunos ajustes y algunas mejoras. Acá evidentemente hay un sobresalto más, acá ocurrió algo que no teníamos previsto. Aquí, por ejemplo, hubo un texto que no lo obtuvo, ¿sí? Un texto de un título que no lo obtuvo. ¿Cómo podemos ir mejorando? Y esto ya es trabajar directamente con Python. Por ejemplo, puedo ir a editar y cómo yo a ese título le podría sacar, por ejemplo, los textos de los costados, o sea, los textos anteriores y posteriores, utilizando el método strip. Strip aquí, y punto strip aquí. Lo único que estamos haciendo ya es trabajando con algunos métodos propios de Python y de string específicamente. Entonces acá ya comenzamos a sacar, ¿sí? Fíjense que ya no hay más salto de líneas. De hecho, podemos utilizar, hacerlo todo en minúscula o todo en mayúscula, colocarle un poco más de texto. En definitiva, lo que acabamos de hacer para que se entienda nuevamente en este ejemplo es tener nuestro punto de partida. Este es nuestro punto de partida. Y reconocer esas estructuras repetitivas diciendo, mira, mi punto de partida es este y quiero que vayas ingresando a cada uno de estos trainings para obtener su nombre y su precio. Entonces, acá obtengo el listado de todos los trainings
Y acá voy ingresando uno por uno haciendo otra request. Que en esa request, que es la que definimos acá, le digo, extráeme su título, extráeme su precio y mostrámelo. Tan simple como eso. Y a partir de acá, nuevamente, con este tipo de ejemplo bastante simple, ya podemos comenzar a trabajar. Fíjense que acá hicimos como un doble ingreso. Pasamos por una URL, ingresamos a otra, obtenemos el dato, salimos de esa conexión, ingresamos a otra. Dentro de lo que tiene que ver con scrapping, nos da la posibilidad de configurar, como les decía, cantidad de conexiones, el tiempo que va a tener las conexiones, el tiempo entre una conexión y la otra para evitar de que algún mecanismo de tipo WAF detecte que lo que estamos haciendo no es una persona normalmente, sino es es un bot. Nos permite configurar de forma aleatoria o de forma estática qué user agent podemos utilizar para realizar este scrapping. Por defecto lo está haciendo con un user agent llamado scrapping nada más. Nosotros lo podemos configurar con los user agent que se nos ocurran. Bueno, y así este tipo de configuraciones, de hecho, basándonos en ítems y utilizando String Connection como motores de base de datos, podemos jugar con SQL, SQLite o MySQL o Postgre. En definitiva, aquí es donde la creatividad de cada uno de nosotros puede tener un valor diferencial para poder hacer mejores cosas. ¿Sí? Perdón, Dani, una pregunta que hace un usuario, pero pertinente a lo que estás explicando, a lo que mostrabas Sí, recién, sí. es dónde se guarda la data. No, esta data se guarda solamente en memoria. O sea, esto, lo que tenemos acá, se guarda solamente en memoria. Queremos inmortalizarlo de alguna forma, hay, y acá agregamos lo que sea, CSV, ¡pum! Y como tubería de salida lo podemos guardar. Ahora, queremos que estos datos persistan, hacemos un string connection con una base de datos de tipo MySQL o de tipo SQLite, PostgreSQL o el motor, porque en definitiva lo que estamos haciendo es trabajar con Python. Sí tiene lugares específicos donde nosotros, incluso en scrapping, le podemos definir estructuras de datos. Entonces yo quiero que mi ítem va a estar compuesto por un título y un precio. Cuando yo conforme ese ítem, voy a hacer que se almacene como registro de un MySQL. Pero eso es importar algún tipo de módulo o programación propia que también nos provee Scrappy para poder utilizarlo. Esto queda en memoria, de esta forma queda inmortalizado en un archivo llamado asm.csv, que ya podemos tranquilamente importarlo o trabajar o pasárselo a una IA o tenerlo para poder consultarlo por un Excel o lo que fuese que sea. Como primera aproximación, se ve interesante, pero de aquí en más podemos escalarlo a donde quisiéramos. ¿Sí? No sé si quedó ahí, Dieguito. Sí, para mí quedó claro, pero Listo. voy a esperar. Listo. En principio esto queda en memoria. ¿Sí? Lo que ejecutamos acá queda en memoria. Perfecto. Bien. Conclusiones como para ir cerrando en este recorrido desde no comprender o tener una idea una noción muy básica de lo que es web scraping y las cosas que podemos hacer basándonos en algún ejemplo y utilizando un framework específico para hacer este tipo de tarea, vamos a algunas conclusiones. Primero, una de las cosas que siempre digo, para mí está absolutamente todo por hacer. ¿Sí? Cuando hay gente que cree que ya está todo inventado, siempre aparece algún tipo de tecnología disruptiva para joder al resto y decir, acá rompemos el esquema, rompemos el molde y está todo por hacer. Sinceramente, teniendo la posibilidad y hoy teniendo el conocimiento disponible para todos, esto es muy interesante porque nos permite ampliar modelos de negocios, comprender un montón de cosas y dar solución a un montón de tareas que a diario probablemente se nos ocurra o tengamos que ejecutar. ¿Sí? Entonces, para mí, esto es fundamental, todo por hacer. Parte del ADN de probablemente todos los que estemos conectados acá. Investigación, desarrollo, innovación. Esto es el desayuno nuestro, ¿sí? Comprender estas cosas, saber que está todo por hacer y además de eso agregarle ciertas cosas con las cuales nosotros nos podemos involucrar, creo que tiene que formar parte del ADN a nivel de innovación, a nivel de desarrollo y este tipo de cosas para poder conocer cómo es que realmente está creada la tecnología que utilizamos a diario.
Otro gran punto, identificar oportunidades. Yo le di un listado de algunas de las cosas que se me ocurrían utilizar web scraping para solucionar un montón de problemáticas que tengo a diario y que posiblemente tendré en un futuro. Pero el objetivo de acá es identificar esa oportunidad sabiendo que está todo por hacer y teniendo ese ADN incorporado de poder trabajar a diario, creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos, ¿sí? Identificar las oportunidades. Tecnológicamente las cosas se pueden hacer, ¿sí? Después ajustaremos algunas cosas si es ético o es razonable que se haga, buscaremos los medios y los mecanismos para hacerlo de la forma como se tienen que hacer, pero sin embargo, este es el punto donde estamos viendo la cantidad de oportunidades que están surgiendo por un montón de lados y creo que desde mi humilde opinión, el web scraping nos va a ayudar y nos va a dar ese aporte, ya sea si trabajamos a nivel de seguridad, a nivel de datos analytics, a nivel de la informática que trabajamos. Yo espero que todo lo que veníamos trabajando les sea realmente muy útil. No, todo esto no lo podemos escapar si no tenemos formación, estudio y eventos como los que hoy Ecoparty nos brinda y me permite de alguna forma amplificar ese mensaje para que acompañar a todos o por lo menos despertar esa chispa para que puedan, de la curiosidad, para que puedan comenzar a ver por dónde es que van y la formación y el estudio, sea de lo que fuese, siempre va a venir muy bien. Para terminar y cerrar, ¿sí? Agradecerle a Red Team Space, tanto a Javi como a Dieguito Bruno, no solamente por darme la posibilidad de estar en noviembre del año pasado en la Ecoparty dando este workshop para toda la sala completa con la que tuvimos, sino también a la gente de Ecoparty por la convocatoria, a toda la familia de Ecoparty, porque el trato siempre fue fantástico, nuevamente por la invitación de este Summer Workshop, que la verdad, como ser la segunda edición, segunda vez que estoy invitado, para mí es un placer y un privilegio tratar de amplificar ese mensaje y generar esta plataforma, esta comunidad que me parece que es fantástica. Y a todos y cada uno, realmente muchísimas gracias y espero que le haya sido realmente muy útil este workshop. Mirá, no hubo prácticamente más preguntas. Voy a trasladarte, Dani, una pregunta. Ahora seguramente alguna persona va a hacer alguna pregunta, pero te voy haciendo una consulta que yo estuve respondiendo en el foro, pero quizás vos tenés una respuesta más acertada, ¿no? Sí. En realidad hubo dos preguntas que tocaban el mismo tema. Una persona que preguntó cómo hago para evitar el blacklisteo, ¿no?, de la IP cuando hago muchas peticiones recurrentes, si había alguna forma. En principio, yo recomendé el uso de proxy change como una posibilidad, digamos, pero bueno, nada, algo que recomendé Sí, también. a ver, Sí. acá la realidad es que todo va a depender de esa solución ajustada a qué es lo que se está buscando. Yo, sinceramente, dentro de ese estudio de comprender un poco más de cerca cómo es las peticiones, cómo es que yo voy a obtener el dato y toda la preparación, Sí. justamente es tratar de utilizar la lógica de decir no voy probablemente este sitio lo dejamos by default, pero si es otro tipo de información, probablemente no deje la concurrencia de 100 peticiones por el sentido común mismo, ¿sí? Entonces, es ir ajustando ese tipo de peticiones, saber que entre petición y petición dejar 2, 3 segundos de más no está nunca de más, acá lo hace directamente by default y lo tira todo como burro. Pero bueno, ese tipo de cosas están dentro de la misma configuración de scrapping. Y eso forma parte también de un aprendizaje, ya sea de la herramienta que utilicen. Si utilizan el día de mañana el Nokojiri con Ruby, tendrá sus formas y configuraciones. El objetivo acá es, independientemente de la herramienta que se utilice, es utilizar estas prácticas que vamos aprendiendo poco a poco, ¿sí? Y decir, mira, si voy a consultar este recurso, es muy probable que este sitio, voy a tirar 10 peticiones, se cae porque su infraestructura no aguanta, entonces evidentemente voy a trabajar de este mecanismo. Puedo hacer conexiones con Redditor, lo puedo hacer. Puedo utilizar otro tipo de proxy para cambiar la dirección IP, lo puedo hacer seguro. Y si no está, es open source y seguramente alguien tuvo ese mismo problema y lo pudo solucionar. Todo va a depender de cuál sea mi objeto de estudio para obtener el dato y cuáles sean las herramientas que yo estoy utilizando para obtener ese dato. ¿Sí? Específicamente hablando de web Scrappy, es posible configurarlo, pero es específicamente para Scrappy,
¿sí? Como framework de Python, Sí. y habría que ver la solución. Pero acá hay un montón de aristas para evaluar. O sea que ahí, porque hay una segunda pregunta que hace otro usuario, o que hizo otro usuario en relación a esta, que es, Sí. se puede limitar el número de pedidos y decir cada cuánto tiempo se puede hacer las consultas, pero Sí. medio como Sí. que... Sí, Okay. eso ya es a nivel general, ¿sí? Yo en Scrappy le puedo decir, el delay que va a haber entre una petición y la otra va a ser de 3 segundos. Y lo va a respetar de esa forma, ¿sí? Cuando, a medida que vaya utilizando recursos, va a ser, mira, yo quiero que en realidad haya una conexión concurrente, con 2 o 3 segundos de espera en setting, y entonces le vamos configurando esa parte específicamente y que no se salga de esos parámetros. Eso es una configuración general. Ahora, si mi objetivo es, porque yo conozco PHP, hacerlo de ahí, seguramente habrá que trabajar con las librerías propias de PHP. En lo que tiene que ver con scrapping como framework, es posible y se hace, de hecho. Ok, perfecto. Bueno, sí, sí. Bueno, tremendo, Daniel. La rompiste. Bueno, muchas gracias. Muy claro, mucha participación. Gracias a todos de nuevo, estuvieron súper atentos, participando. Nada, da mucho gusto, de verdad. Da mucho gusto. Sí, puedo sí. decir, en nombre La de verdad Eco. que gracias a la gente, pues, o sea, gracias a Daniel, como dije antes, Dani, nuevamente te agradezco que siempre tu buena onda y tu excelente predisposición para colaborar y para estar no solamente con la ECO, sino soportándome a mí, que siempre te hincho las guindas con un montón de cosas. Gracias a la gente, que nada, son las 9 de la noche y está acá, o sea que evidentemente hay un interés, junto con el apoyo hay un interés en la temática. Así que nada, no tengo más que poner agradecimiento para la gente que está conectada, para Daniel, para vos, Benja, y para todo el equipo. Bueno, Daniel, que está ahí entre bastidores, y todo el equipo técnico de la ECO. Sí, sin duda. Que siempre impecable todo, así que buenísimo. No, por favor, en nombre de la ECO, gracias a ustedes de nuevo, gracias al Red Team Space, no lo agradecí al principio, pero bueno, siempre allí colaborando con la ECO, con diversos proyectos, compartiendo esta misión de difundir y democratizar el conocimiento. Así que, pues nada, gracias totales. Antes de despedirnos, chicos, recuerden que si les gustó este workshop y por ahí se lo quieren recomendar a alguien, lo vamos a subir a YouTube en los próximos días. Así que atentos a las redes porque lo promocionamos por allí, todo lo que vamos subiendo a YouTube. Así que compártanlo, difúndanlo, de verdad, si les gustó. Lo único que les pedimos es que difundan, compartan, porque la idea es que llegue a más personas que por ahí no pudieron sumarse ahora en vivo. Bueno, ya lo dijimos, pero bueno, gracias a Daniel Sosa en las operaciones, a Ornella Partuso que estuvo allí en las redes sociales y en la moderación, a Fernanda Neder en la producción. Yo soy Benjamín Gáfaro y nos vemos el próximo miércoles, que va a ser el cuarto y último Summer Workshop de esta temporada, que va a ser hackeando contratos en blockchain. Va a estar bueno también, así que por favor, no se lo vayan a perder. Y bueno, ya nos despedimos. Diego, Dani. Gracias, Benja. Benja, Dieguito, muchísimas gracias a toda la gente que sigue conectada. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, chau.
never let